cuento qué he preparado para este encuentro. En un primer momento, bueno, como siempre hacemos, un breve resumen de la película o de la novela gráfica en este caso también, y después hacer una comparación entre la película y la novela gráfica, ¿sí? Y posteriormente, como les decía, pensar un poco la historia con psicología de masas del fascismo y con la hermenéutica del sujeto de Foucault. Bien, si les parece, comienzo. ¿Quieren que empiece por lo que traje de Foucault o por lo que traje de Wilhelm Reich? Foucault. Bueno, comenzamos por Foucault y la hermenéutica del sujeto entonces. El texto que traje es la hermenéutica del sujeto, que es un curso que da Foucault en 1982, a 2 años de su muerte, y eh, es como el último giro a partir de del inicio de la década del 80, es el último giro que da Foucault en relación a su teoría, donde en un primer momento hay como toda una teorización en relación al saber y cómo desde el saber se objetiva y se produce sujetos a partir de un cierto conocimiento, el loco y el cuerdo, por ejemplo, ¿no? O sea, el loco va a tener ciertas características objetivas, ¿sí? La historia de la locura. Se pasa de la locura a la enfermedad mental. Un segundo momento donde donde Foucault encuentra que estos dominios del saber responden, o estos discursos de saber, responden a dominios de poder. Detrás de los discursos de saber, lo que se encuentran son prácticas de poder, que primero están las prácticas y luego los discursos, ¿sí? O sea, primero hay un poder médico hegemónico, en este caso unas ciertas prácticas en las instituciones psiquiátricas que llevan a un saber. Entonces, del saber decimos que da cuenta la objetivación, y del poder, el concepto que vamos a traer acá es el de sujeción, ¿sí? La objetivación tiene que ver con que el sujeto es objeto de un determinado saber, el sujeto se vuelve objeto de un conocimiento en la objetivación, mientras que en la sujeción, que la podemos vincular al poder, lo que hay es un proceso mediante el cual el sujeto es sujetado a una determinada regla o norma, ¿sí? El sujeto disciplinario, por ejemplo. Bien, ¿qué pasa a partir de la década del 80? Que Foucault comienza a dar un giro a partir de un curso que hace él. Bueno, hay varios textos, pero hay un curso que da en el Collège de France en 1980, que es el gobierno de los vivos, y ahí empieza a desentrañar algunas cuestiones en relación a no cómo el poder desde afuera nos construye, nos produce, sino cómo nosotros mismos podemos producirnos en la relación de sí consigo, en la relación con sí mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Los tengo congelados. Necesito que alguien me responda para saber si están congelados o qué pasó. Se escucha, Pablo. Ah, bien. Perfecto, que se me congelaron, entonces Hablale dije... a la nada. Ah, bueno. Claro, es que, ¿qué pasa? Como estamos constituidos a partir del otro, esta bosta de tecnología nos hace perder al otro. Entonces, es muy difícil porque ya no sea como que estoy hablando a una computadora, me explico, que me resulta un poco complicado a veces la interacción. Bueno, entonces tenemos objetivación, sujeción Va bien, va bien. y subjetivación. Y a partir de la década del 80 se incorpora este tercer concepto, que es el de la subjetivación, que la subjetivación en un sentido amplio es todo esto, o sea, es la construcción de un sujeto, también con la sujeción y con la objetivación. Pero en sentido estricto, eh, la subjetivación da cuenta de las actividades sobre sí mismo, de la relación de sí consigo,
O como diría Nacha, ¿qué actos éticos y estéticos has tenido? ¿qué actos éticos y estéticos has tenido? Cuando Nacha dice eso está apelando a la subjetivación, a lo que ha hecho uno consigo mismo. Y acá, en este tercer modo o proceso de construcción de la subjetividad, es que se encuentra la hermenéutica del sujeto, donde Foucault va a hacer un análisis de la relación entre el sujeto y la verdad, a partir de la antigüedad griega y de Platón, por un lado, con el texto del Alcibíades, y por otro lado, con estoicos, cínicos y epicúreos, que yo creo que la verdad es a donde hay que ir, estoicos, cínicos y epicúreos. Enamorado estoy de estoicos, cínicos y epicúreos. Estos grupos eran del orden de los sectarios, digamos. Hoy sería una secta en el sentido de que no responde a los modelos modernos, actuales de educación, donde vas a una universidad, pero puedes ir a otra, escuchás a uno, pero puedes escuchar a otro paradigma, otra versión, sino que si eras estoico, no podías ser cínico. Si eras cínico, no podías ser epicúreo. Estaban diferenciadas estas escuelas, ¿sí? Bueno, entonces decimos que están los procesos de objetivación, de sujeción y de subjetivación. De objetivación, de sujeción y de subjetivación. ¿Por qué traigo esto? Primero porque me parece que tanto en esta historia como en las dos anteriores que vimos, en La Naranja Mecánica y en Fahrenheit, aparece algo de esto. Aparecen por un lado las tecnologías de poder y las prácticas de sujeción, que son homogeneizadoras para todos los sujetos que actúan en masa, que son, Foucault describe las tecnologías de poder como aquellas que determinan la conducta de los individuos, las someten a ciertos fines y objetivan al sujeto. En estos libros aparecen prácticas de sujeción, pero al mismo tiempo aparecen tecnologías de sí. Y Foucault dice de las tecnologías de sí o tecnologías del yo, que son las que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con ayuda de otros ciertas operaciones sobre sí, sobre su pensamiento, sobre su conducta, para transformarse a sí mismo o a sí misma y así alcanzar un estado de felicidad, de pureza, de sabiduría, de inmortalidad, etc. Entonces, por un lado, si se acuerdan ustedes cuando vimos Fahrenheit, en las prácticas de sujeción estaba el poder farmacopornográfico, ¿sí? Las pantallas, los fármacos, estaba la quema de libros y la constante aceleración de la vida y el olvido, ¿sí? El olvido, la función, la atención altísima y la memoria bajísima. Y como tecnología de sí, el protagonista proponía un poco la cuestión del libro y de la memoria, ¿sí? Como resistencia, como práctica de sí mismo. ¿Qué se acuerdan? Que no lo podía hacer solo porque no sabía leer, nunca le habían enseñado a leer un texto complejo, entonces ahí va y pide ayuda a Faber. Eso en cuanto a Fahrenheit. Después, cuando vimos La Naranja Mecánica, aparecía como la práctica de sujeción el monopolio de la violencia por parte del Estado y la normalización de los sujetos mediante la vigilancia, el castigo y el condicionamiento. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de los tipos de condicionamiento? Y en cuanto a la tecnología de sí o a las prácticas de resistencia del protagonista, aparece una reapropiación de la violencia, mal dirigida, mal canalizada, todo mal. No es que en este sentido la práctica de resistencia no es ninguna gloria, digamos, sino que todo es peligroso, como dice Foucault. Y acá el protagonista tampoco es que hace una revolución, ni subversión, ni nada, sino simplemente se pone violento para todos lados. Bueno, en este tercer caso, en vez de vendetta, la práctica de sujeción va por el lado del fascismo y el control, mientras que las tecnologías de sí tienen que ver con una transformación de sí mediada por un maestro y tiene que ver en B con el terrorismo y ser hacker, ¿no? Porque en la novela algo que ocurre es que B hackea todo el sistema de control de este Estado fascista, algo que no aparece tanto
en, en la película. Entonces, quisiera detenerme en una escena de la película, en un momento, que es la escena en la que vieron que ve tortura a Ivy, ahí la tiene prisionera, y después ella sale, y sale a la lluvia, y, y se reencuentra consigo misma, y al mismo tiempo esto es un eco de lo que le pasa a B, que B tuvo ese momento también cuando se prende fuego el edificio en el que él estaba, en este campo de concentración en el que él estaba, y ahí también pierde todo, hasta su piel, ¿no? Es del 88, creo, Juli. Es de la década del 80 el cómic. La novela gráfica, perdón. Bueno, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿La retienen en su mente? Este como instante de libertad que tienen después del confinamiento. ¿Qué quise vincular a esta escena? A esta escena quise vincular lo que trae Foucault en la hermenéutica del sujeto de la relación de sí consigo. O sea, hay una transformación del sujeto que está facilitada por un maestro y que permite una práctica de libertad, que no todo es sujeción en esta vida, no se puede reducir todo a la sujeción, sino que hay prácticas de resistencia contra la sujeción y hay prácticas de subjetivación que dan márgenes de libertad y que son prácticas de resistencia y que no son reductibles a la mera sujeción y a la mera producción en masa de individuos, ¿sí? Bueno, en la hermenéutica del sujeto, Foucault va a decir, bueno, acá vamos a analizar la relación entre sujeto y verdad. Y para eso hay dos conceptos griegos de la Grecia antigua que va a traer a colación. Por un lado está el epimeleia geouthou y por el otro lado está el notice auton, ¿sí? El epimeleia geouthou y el notice auton. Vamos a explicar de qué trata esto. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Si algo no se entiende o lo que sea. La epimeleia geouthou es posible de ser traducida como la inquietud de sí o el cuidado de sí mismo. Es menos conocida hoy, pero en su momento fue un fenómeno cultural muy amplio. O sea, esta inquietud de sí, este imperativo de ocuparse de sí mismo y de cuidarse a sí mismo, en la Grecia antigua era muy importante. La epimeleia tiene que ver con una inquietud de sí, se puede traducir como una inquietud o un cuidado de sí, que es menos conocida hoy, pero que en su momento fue un fenómeno cultural amplio, que era muy importante y que era un imperativo cultural. Sin embargo, hoy el notice auton es mucho más conocido para nosotros porque la traducción que se suele emplear es la del conócete a ti mismo, y ya sabemos que Sócrates invitaba a la gente a conocerse a sí mismo, estaba interpelando a la gente y les decía, conócete a ti mismo. Le decía, aplicaba la mayéutica e invitaba, sí. Que el Gnosis Auton era una inscripción que estaba en el oráculo de Delfos, que era como el lugar religioso de la ciudad. Entonces, como que Sócrates lo recuperaba y lo hacía, pero era algo que era parte de la ciudad. O sea, como, entre comillas, de la política cultural, si se quiere, o religiosa, de Atenas. Claro, en el oráculo de Delfos habían 3 preceptos. No era solo uno. Estaba el primero, que era de nada en exceso. El segundo, que eran las cauciones, que tiene que ver con no te comprometas a hacer nada que no puedas. Claro, que no te comprometas a hacer nada que después no vayas a cumplir. Y el tercero es el notice auton. Lo que pasa es que al parecer una interpretación de estos 3 preceptos es que no eran imperativos para la propia vida, sino eran recomendaciones antes de ir a preguntarle a la Pitia, antes de ir a preguntarle al oráculo de Delfos, ¿sí? O sea, de nada en exceso no es tanto, no hagas nada en exceso en tu vida, sino no preguntes en exceso, no molestes tanto a Apolo, pues hombre, déjalo de acá, no se jode con los dioses.
no comprometerse a lo que no puedas cumplir es, o comprometerse acarrea desdicha, es bueno, no le prometas a los dioses cosas que no vas a hacer. Y por último, el conócete a ti mismo, presta atención a ti mismo para saber qué necesitas saber. Entonces estos preceptos eran preceptos que servían antes de ir a preguntarle a las divinidades cosas, ¿sí? Cuestión que Sócrates lo toma también en el sentido de este marco general del epimeleia heusú, de tener inquietud de sí. Y el modo, bueno, Sócrates, Platón, ¿verdad? Vieron que Platón es el que pone a Sócrates siempre como protagonista en las historias, y entonces a veces no sabemos cuánto es de Platón y cuánto es de Sócrates, sobre todo en el texto que va a trabajar, que es el Alcibíades, porque es un texto con algunos problemas de datación, o sea que no se sabe bien en qué época de las escrituras platónicas se inscribe, porque tiene momentos del primer Platón, tiene características del segundo Platón, etc., del último, tal, y también hay hechos históricos como confusos. Al parecer el Alcibíades es un texto que se ha reescrito más de una oportunidad y por eso tiene como una combinación de elementos de distintos tiempos, es una hipótesis. Bueno, en este texto, ¿qué pasa? ¿De qué va la cuestión acá? Va de la educación ateniense y de la enseñanza de Alcibíades. Alcibíades era un joven muy bello, el más bello de los atenienses. Pero ¿qué le pasa? Vieron que en la paideia griega la educación estaba vinculada a cierta erótica. No estaban como hoy distanciadas, sino que había una erótica que se vinculaba a esa educación. Y como Alcibíades era el más bello de todos se lo querían culear. Pero Alcibíades, como él sabía que el Alcibíades es el primer tincho, digamos, de la historia. Alcibíades, como él sabía que era súper hermoso, entonces a mí no me coge nadie, decía Alcibíades. Entonces no se entregaba a nadie. Cuestión que empieza a crecer Alcibíades y ya nadie se lo quiere culiar a Alcibíades. Entonces nadie se ocupa de la educación de Alcibíades. Chicos, este es un gran problema porque Alcibíades era un aristócrata, había que educarlo porque después iba a gobernar en Atenas ese señor. Y estaba hecho un tincho total. Miren de dónde vienen los problemas con los tinchos. De hace 2500 años. Pero por favor, no hemos aprendido nada. Bueno, este es el contexto del Alcibíades. Bien, y este es el texto que va a analizar Foucault. Pero yo les decía recién que estaba esta epimeleia, euzú, que es esta cuidado o inquietud de sí como fenómeno cultural amplio, y esta conócete a ti mismo como este precepto délfico que es más conocido hoy y que en su momento no era tan importante. Foucault se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la causa por la cual esta noción de epimeleia ha sido pasada por alto y por qué hoy se ha privilegiado el conócete a ti mismo sobre el epimeleia euzú cuando en su momento la epimeleia era mucho más importante? Bueno, él va a responder Foucault con una hipótesis que es la hipótesis del momento cartesiano, diciendo que ¿qué ha pasado en la modernidad a partir de Descartes? A partir de Descartes y con el conocimiento científico, las personas no creemos, o la modernidad no cree, que es necesario transformarse para acceder al conocimiento. Está el libro de Curti, agarraste, lo lees, aprendés la célula, aprendés la cosa, aprendés lo otro, y no tuviste que hacer una transformación de sí, ¿sí? Se puede acceder a un conocimiento sin transformación del sujeto. Esto en la antigüedad griega no era así, porque la epimeleia euzú justamente es una inquietud de sí que es necesaria para acceder a la verdad. O sea, la filosofía está vinculada a la espiritualidad en esta antigüedad griega. Es necesario transformarse a sí mismo, tener prácticas de transformación de sí para poder acceder a la verdad en la antigua Grecia. Hoy, con la modernidad, el sujeto, tal como es, puede acceder a la verdad.
no necesita transformarse. Necesita, o sea, sí hay criterios para acceder a la verdad, pero son criterios metodológicos o de esa índole, no son criterios de transformación subjetiva. En cambio, en la antigüedad, miren cómo cambia la relación entre el sujeto y la verdad. En la antigüedad, el sujeto, para acceder a la verdad, tenía que transformarse. Y esa verdad a la que llega es una verdad que lo salva, es una verdad vinculada a la salvación. La verdad salva al sujeto, pero el sujeto no es susceptible de acceder a la verdad si no se transforma. Bueno, en la modernidad, a partir del momento cartesiano, dice Foucault, el sujeto puede acceder a la verdad tal cual es, no necesita transformarse. Pero, esa verdad no salva al sujeto. O sea, podemos saber que el Sol está a tanta temperatura, está a tantos kilómetros de distancia, que el agua hierve a tanta temperatura y todo lo que sea, pero ese conocimiento científico positivista no salva al sujeto. No es una verdad que conmueva la subjetividad. Me voy a adelantar un poquito a lo que tenía preparado. Bueno, vamos a hablar entonces de esta inquietud de sí, de esta epimeleia geothú. La inquietud de sí va a tener su propio proceso de transformación, ¿sí? O sea, como les decía, una cosa es en el momento de Platón y otra cosa, en el momento de Platón, siglo IV a.C., y otra cosa es estas prácticas de sí, estas prácticas de transformación de sí en el siglo I y II después de Cristo. O sea, desde Platón hasta el siglo I y II hay todo un proceso de transformación de lo que se concibe como inquietud de sí. Vamos a tener entonces, si están haciéndose anotaciones, es como un cuadrito de doble entrada. Por un lado vamos a tener Platón con el Alcibíades, y por otro lado vamos a tener estoicos, cínicos y epicúreos, la época helenística y romana de los siglos I y II después de Cristo. Entonces hay como este primer momento de aparición de la reflexión filosófica sobre la inquietud de sí con Platón, con el texto del Alcibíades, y después está lo que Foucault va a llamar la edad de oro de la cultura de sí, que es el siglo I y II después de Cristo. Después también está el siglo IV y V, donde está el ascetismo cristiano, pero Foucault no lo trabaja tanto, lo trabaja pero menos, se aboca más a estos dos primeros momentos. Bueno, en el Alcibíades, ¿quiénes tienen que tener inquietudes y quiénes tienen que transformarse a sí mismos? O mejor dicho, perdón, ¿quiénes tienen que tener inquietudes así? Los jóvenes aristócratas, los varones jóvenes aristócratas como Alcibíades. ¿Por qué tienen que tener inquietud de sí? Bueno, porque ellos van a gobernar, o sea, la práctica de la inquietud de sí es un medio para acceder al poder y para gobernar adecuadamente. La necesidad de preocuparse por sí mismo está ligada al ejercicio de un poder, al ejercicio del gobierno de los otros. Entonces, esta es una situación de privilegio, porque es solo la aristocracia, pero también es un deber. No se puede gobernar a los otros si uno no se ha gobernado a sí mismo. Entonces, decíamos que eran los aristócratas que se tienen que ocupar de sí mismos para poder ocuparse de otros. O sea que la inquietud de sí es un medio, no es un fin en sí mismo. Y el problema, en Platón, Sócrates, ¿verdad? En el Alcibíades, es el problema de la ignorancia. Porque Alcibíades no sabe que no sabe, ¿sí? O sea, es un problema político del gobierno y también es un problema pedagógico de la enseñanza a los jóvenes. Hay una preocupación en este momento, en este tiempo histórico, porque los atenienses habían producido un modo de educación muy eficaz de sus jóvenes, y los persas también, y los atenienses andaban buscando pendejos para culiar. Entonces no estaban educando a la juventud para el gobierno de la poli y se los iban a comer vivos. ¿O no, Julieta? Vos sabés más de Grecia antigua que yo. ¿Es así o no? Sí, aparte hay que tener en cuenta que tenían como enfrente imperios y Atenas era como chiquito, podían aliarse con Esparta, etcétera, pero
Entonces necesitaban como incrementar su poderío frente a los otros pueblos de otras maneras. Como que necesitaban cualificarse políticamente y militarmente también. Sí. Y lo otro que tenía que decir del Alcibíades es que acá la inquietud de sí se subordina al conócete a ti mismo. O sea, ¿cuál es la forma hegemónica, ejemplar y primordial de tener inquietud de sí en el Alcibíades? Es conocerse a sí mismo. O sea, ¿cómo tengo inquietud de sí? Conociéndote a ti mismo. Entonces, la inquietud de sí queda relegada un poco y pasa al primer plano el conócete a ti mismo platónico. ¿Sí? ¿Que en qué consiste? Bueno, con la teoría esta de Platón del mundo terrenal y el mundo celestial, ese conócete a ti mismo es conocer la verdad del alma, que conocer es reconocer, recordar, es recordar la verdad del cielo, bueno, la verdad etérea, eterna, del mundo de las ideas y todo eso. Pero, bueno, como verán, no es tan interesante la versión platónica de la cuestión. Lo que viene ahora es mucho más interesante. Bueno, y en Platón entonces, por último, ¿en qué momento se da esta inquietud de sí? Tiene que darse en la edad crítica, que es al finalizar la educación y comenzar la vida cívica, al convertirse en ciudadano, ¿sí? Digo ciudadano y no ciudadana ni ciudadana porque eran varones los ciudadanos, no había de otra. Esto, como les decía, este concepto se transforma y en el siglo I y II cambia. O cambia en el transcurso de estos siglos o hasta estos siglos, donde vamos a encontrar que Foucault trae ejemplos de estoicos, cínicos y epicúreos de cómo se presenta después. ¿Quiénes tienen en este periodo del siglo I y II que transformarse, que tener inquietud de sí? Todas las personas, no solo los jóvenes aristócratas, sino todas las personas, sin condición de estatus. Los esclavos podían pertenecer a estos grupos, o sea, habían los estoicos y en los epicúreos esclavos, había mujeres también. No importaba entonces el estatus, pero principalmente era algo que hacían los adultos, pero cualquiera podía hacerlo, ¿sí? ¿Por qué los adultos? Porque parte de las técnicas tenían que ver con una preparación para la vejez. Y si bien estaba destinado a todas las personas, no todas podían hacerlo porque no todas tenían tiempo de ocio recreativo, ¿sí? Y además, como les decía recién, estaba vinculado a estos grupos sectarios, estoicos, cínicos y epicúreos. Tenías que ir y pertenecer a ese colectivo. La finalidad para estoicos, cínicos, epicúreos, y también habla de los terapeutas, bueno, habla de varios grupos de esta época, no tiene que ver con el ejercicio del poder, de gobernar, como en Platón, sino que uno tiene que tener inquietudes, ¿sí? Uno tiene que cuidarse, uno tiene que preocuparse por uno mismo, porque sí, porque eso es un fin en sí mismo, porque hay una cultura de sí, porque tiene que ver con un arte de vivir, que no tiene nada que ver con Ravi Shankar, ya lo aclaro, sino que es un arte de vivir y tiene que ver con formarse para poder tener como una cierta armadura, una cierta armazón, para tener herramientas para enfrentarse al mundo, ¿sí? Lo que hay acá para estoicos, cínicos y epicúreos no es tanto una función pedagógica, sino una función crítica, una función correctiva. Hay que limar los malos hábitos del pensamiento, hay que corregir los errores mentales, hay que desaprender lo que el mundo nos ha enseñado. Y ocuparse de sí trae secundariamente, por efecto, ayuda y salvación para los otros, pero el tema es el uno mismo, ¿sí? Mientras que en Platón, ustedes vieron que les conté recién que el ocuparse de sí es un medio para ocuparse de la polis. Acá no, acá la finalidad es el sí mismo. ¿Y para qué? Para salvarse. No del modo cristiano, porque nosotros decimos salvación y ya nos suena los cristianos de salvarse del mal, de salvarse renunciando a sí mismo, de salvarse tras la muerte. Acá no, es el salvarse en la vida misma, durante la vida,
salvarse durante toda la vida accediendo a sí mismo. No tiene que ver nada con la muerte acá la salvación, tiene que ver con la vida. Y salvándose uno conquista la ataraxia y la autarquía. O sea, la ataraxia es la imperturbabilidad del alma. Esta gente por lo que se preocupaba, la ataraxia es un concepto de los epicúreos principalmente, es la imperturbabilidad del alma. Lo que buscaban era la imperturbabilidad del alma. Y la autarquía, que tiene que ver con no depender. Lo que pasa es que somos seres interrelacionales y somos seres interdependientes, pero la autarquía tiene que ver con darse las propias normas también, ¿no? Con no depender de lo que no hay que depender de otros. Arquía es como la autarquía sería el gobierno de sí, en realidad. Claro. Autogobernarse es lo que buscaba esta gente. Que es el darse a sí mismo la propia ley, digamos. Totalmente. Y acá, bueno, como les decía, esto de los estoicos, cínicos y epicúreos tiene un momento como helénico y un momento también romano, ¿sí? Y cambia la cuestión. Esto de la secta que les contaba es propio del tiempo helénico, del tipo helénico de enseñanza, y el tipo romano es diferente porque tenía que ver más con un consejero privado, con una función civil dentro del Estado, estaba más asimilado al Estado. ¿Saben a qué me hacía acordar cuando leía esto en la hermenéutica? ¿Vieron en Game of Thrones como en las ciudades que están esos consejeros del rey? Bueno, ese sería el estilo romano. Ahí asesor que le pagan, es tranquilo. Mientras que el estilo helénico con la secta es más como el dios de los muchos rostros que va a educar a Aria, ¿no? La hace cagar, o sea, ella se termina transformando. Foucault va a plantear por un lado la cuestión platónica y por otro lado la cuestión de cínicos y estoicos y epicúreos dentro de este segundo tiempo histórico del siglo I y II. Hay muchos matices, ¿sí? O sea, los cínicos andaban, no sé, Diógenes de Sinope, que es el cínico más famoso, andaba meando y cagando por la vía pública. No, tenía lo que se llama la mordedura cínica, o sea, para enseñar instrumentalizaban la agresividad para enseñar, o sea, no andaban blanditos con los alumnos necesariamente, sino que esa instrumentalización de la agresividad o de modos poco solemnes de decir las cosas era parte fundamental de las herramientas para que el otro sujeto se transformara a sí mismo, ¿sí? Los epicúreos, por ejemplo, tenían, no sé, el concepto de amistad como algo fundamental en esta inquietud de sí. La amistad es un concepto fundamental para Epicuro. Como les decía, en los cínicos aparece esto de la mordedura cínica, de la ironía. En los estoicos un cierto ascetismo. O sea que en estas tres líneas la inquietud de sí no se subordina al conocimiento ni al autoconocimiento, como en Platón, sino que la inquietud de sí tiene que ver con prácticas corporales, con la amistad, con la premeditación sobre la muerte, con la premeditación sobre los males, con la escritura. Es decir, hay un resurgimiento del cuerpo. El cuerpo aparece como objeto de preocupación, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con V de Vendetta? Se preguntarán. Bueno, les voy a leer acá una frase de Foucault y ahí a ver si podemos articularlo con esto. Dice Foucault: al no maltratar, al recibir generosa y libremente y sin reproches a todos los que acudían a verlo, Éufrates, que es de los romanos, esto que les digo, no cumple ese papel un poco agresivo que era el de Epícteto, que era el de los cínicos, y cuya función, en cierta medida, consistía en desequilibrar, en trastornar al individuo en su modo de existencia y obligarlo a empujones a adoptar otro modo de vida. Contra lo que luchaban acá los estoicos, cínicos y epicúreos no era contra la ignorancia, era contra la estupidez, es el stultus, el concepto de stultus, que Foucault, miren, esto se los voy a leer porque es muy hermoso lo que Foucault dice del stultus. ¿Qué es el stultus o la stultitia? La estupidez. ¿En qué consiste esto que hay que abandonar y que hay que corregir? Es el estado en el que nos encontramos
cuando hemos comenzado el trabajo de la filosofía. Es el polo opuesto a la práctica de sí. El stultus, ¿quién es? ¿Quién tiene el stultus? Es quien está expuesto a los vientos, quien deja entrar a su mente todas las representaciones sin examinarlas. Es quien está disperso en el tiempo, quien no se acuerda de nada, quien deja que su vida pase y cambia de opinión sin respiro. Es quien no piensa en su vejez y quien no piensa en la temporalidad de su vida. Es quien no es capaz de querer como es debido, ni se quiere a sí mismo. Ay, no me digan que es bellísimo lo que dice Foucault del stultus. Bueno, eso es lo que hay que abandonar, dice Foucault. Para estoicos, cínicos y epicúreos, ¿no? Bueno, ¿y por qué traje todo esto? Perdón, hice una introducción muy larga, pero bueno, la cuestión es que con todo esto, lo que está en juego, como les decía recién, es la relación entre el sujeto y la verdad. Y en la historia de V de Vendetta, lo que vemos es que, a ver, yo no quiero hacer una apología de la tortura, porque en realidad lo que le hace V a Ivy es torturarla, ¿sí? Es un tema muy delicado y bueno, vamos a tratar los matices con todos los cuidados que correspondan, pero bueno, pensar es pensar en complejidades, ¿sí? En ese momento de la película y de la novela, lo que pasa, me parece a mí, podemos arriesgar esta hipótesis, después le podemos pensarla, pueden no estar de acuerdo, lo que quieran. Esto es lo que se me vino a la mente, es que hay una reapropiación del dispositivo de la tortura en la historia. La tortura, que tiene que ver con un dispositivo de poder y de sujeción que te sujeta y que te obliga a decir la verdad, como el poder pastoral y como el poder vinculado al cristianismo, o sea, confesar la propia verdad interna. La tortura, que sirve para extraer del sujeto verdades, es reapropiada en esta historia, es resignificada y funciona como una herramienta de aprendizaje del maestro respecto del alumno con el maestro, ¿sí? O sea, mediante este castigo, B le enseña a Ivy a despojarse de todo. Y después de esto, Ivy queda libre, ya no le teme a nada y ya no es más la misma. Eso en la novela se ve mucho porque le cambia el rostro a Ivy después de que pasa eso. Antes era una adolescente y después de eso ya es otra persona. Hay una resignificación y una reapropiación de esta práctica de sujeción que la transforma en una práctica de subjetivación, produciendo no un sujeto que confiesa la verdad, sino un sujeto que asimila un discurso verdadero que lo transforma, que lo equipa, que lo ayuda a afrontar los acontecimientos del mundo y también que lo ayuda a enfrentar sus pasiones y sus temores internos. Y en este sentido me parece que es como súper poético y súper bello este momento de la novela, este momento en el que se ve esa transformación subjetiva, donde hay un maestro, no se justifica ni nada. Es una novela, no hay que hacerlo en la vida real, no lo intenten en casa, podríamos decir. Claro, eso lo podría decir Ivy, si valió la pena. Sí, de claro, una. ahí como pienso esto que decíamos al principio y como eso, como teniendo cuidado, pero también como sin miedo a pensar algunas cosas, porque por un lado como que todo el tiempo, no sé, como toda la historia de nuestra vida es sujetarnos a dispositivos que son de tortura y que son de mucho maltrato, y los naturalizamos porque muchas veces están en manos del Estado, por ejemplo, ¿no? La escuela. Entonces, como la escuela para mí es un dispositivo de tortura, no hay vuelta que darle, y ni hablar de años atrás donde incluso el maltrato físico se permitía y porque digo, es como que estamos en una época en la que recién ahora estamos pensando como construir una sociedad, no sé, lo que sea, libre de violencias. Pero esas son ideas nuevas, como es nuevo el hecho de que los seres humanos universalmente tenemos derechos porque somos iguales universalmente, ¿no? Como que son ideas de nuestro paradigma, que algunas pueden ser mejores o peores,
pero sí me parece que está bueno como poder pensar, como, no sé si tan abstractamente si se justificó esa tortura, sino bueno, si se justifica en la historia singular de Ivy. Claro, porque algo que hacen estas prácticas, perdón, sí, las prácticas de muchas organizaciones políticas, las guerrilleras de los 70, por ejemplo, que están bastante cerca de la escritura del cómic, el cómic es del 88, nada, tenían esas lógicas, que eran como, bueno, convertirse en militante significaba, no sé, ser guerrillero. Eso se dio en todo el cono sur en América Latina, se dio también en África, etcétera, y tenían que ver con poder soportar esa violencia, o sea, como que para poder entrar se tenía que comprobar que vos no ibas a cantar, digamos, como el mismo proceso quizás por el que pasó Ivy, no de la misma manera y no directamente, pero no sé, como la violencia ha sido constantemente un elemento formador, y me parece que si la pensamos abstractamente como no, en sí misma es mala, las Panteras Negras también, claro, porque era como el mismo modelo, pero digo, si pensamos la violencia universalmente como mala, me parece que no la podemos pensar. A la vez, pensar la violencia y es como un toque incómodo porque es políticamente recontra incorrecto y porque además nadie desea recibir violencia. Pero me parece que en ese caso, no sé, a mí también me pareció rarísimo el método por el cual él la hace a Eda acceder a esa verdad, porque Eda no mostraba mucho deseo, pero sí lo que Eda hace después me parece que, no sé, como que da cuenta de que le sirvió, quizás. No sé si sí. me enredé. No, y sí, perdón Juli, que recién te interrumpí, pero lo que estaba pensando en relación a lo que vos decís, que me encantó, es que, claro, estamos acostumbradas a pensar estas prácticas como prácticas de sujeción siempre universales o siempre con fines de universalización. Y no es como funcionan en estoicos, cínicos y epicúreos, sino que es algo mucho más del orden de lo singular. Entonces en este caso fue esto, pero no es ni para proponerlo como el orden universal, ni para decir que está buena, ni para nada por el estilo. Porque son tan singulares estas prácticas que no responden a la universalización. Ahí el Tadeo escribía Premeditatio Malorum, que sí, son otras de las prácticas que también las desarrolla Foucault, porque hay como diferentes tipos de prácticas. Están estas que son ejercicios del pensamiento, le dice Foucault, o ejercicios mentales, donde acá está, la principal es la Premeditatio Malorum, que es la meditación sobre los males futuros, que implica imaginar, miren, consiste en esto. Yo no quiero que nos deprimamos, ya está demasiado que estamos en cuarentena, pero bueno, les cuentan de qué va, porque Foucault lo trabaja en la hermenéutica. Imaginar de manera sistemática lo peor que puede ocurrir, pero todo lo peor, no una cosa mala. Todo lo peor que puede ocurrir, imaginarlo. No en el futuro lejano, sino en el puro presente, ahora. Inmediatamente ahora pasa lo peor. Y convencerse después de eso de que todo eso malo no es un mal. Simplemente es una posibilidad más de la vida. Y que nosotros le atribuimos a esa representación el carácter de algo malo. Pero que en sí no es ni malo ni bueno, es. Es una de las posibilidades de la vida que ocurra todo lo malo que puede ocurrir en este momento. Que ahora venga un terremoto y moramos todos. Y todas. Bueno, es una posibilidad, no es ni buena ni mala. Ese es un ejercicio de los epicúreos. Es un ejercicio de estas corrientes de pensamiento. Entonces, y con esto no buscaban, perdón, dije de los epicúreos, de los estoicos. Los epicúreos, dije los epicúreos porque estaba por decir que los epicúreos no bancaban esta técnica. Entre ellos, como les decía, no hay homogeneidad. Los epicúreos decían, ¿para qué? ¿Para qué preocuparse por males que no existen si demasiado tenemos con lo que existen ahora? Preocupémonos de evitar los males de ahora. No nos angustiemos al pedo por cosas que no existen. Pero los estoicos sí practicaban la premeditatio malorum con el fin no de angustiarse constantemente, sino de anular la posibilidad de que eso te pueda angustiar, de anular el futuro. O sea, si uno piensa que todo el futuro puede ser peor y que uno lo va a poder soportar a eso, el futuro desaparece, el temor a los males del futuro desaparecen, porque uno ya se ha representado como alguien que puede soportar eso. Es fuertísimo, no me digan que no.
Sí, pero son todas como técnicas de como recuperación de la propia singularidad. O sea, como en la peli se revela, o sea, ella se tiene a sí misma, ¿no? Es como, esa es la enseñanza, como que le quiere dejar el chabón, y que cuando ella perdió el miedo es completamente libre. Pensaban que está bueno tener en cuenta como los dos contextos, tanto en el que escribe Foucault como el de estoicos, cínicos y epicúreos. Los estoicos, cínicos y epicúreos como que toman mucha fuerza bajo la época del imperio. Entonces, los griegos pasaron de tener una vida en la que tu participación en la polis era importante y podía como configurar el sentido de su vida, y de repente se vieron como simples súbditos de un imperio. Entonces la felicidad o aquello que podían buscar lo encontraban solamente en el sí mismo, en su propia singularidad. Y Foucault está escribiendo en el marco de una discusión fuerte con las izquierdas. Pensemos que el mato francés es un acontecimiento que va a marcar a todos estos pensadores de manera como muy muy fuerte, la marca que les deja, y lo que ven es que también las soluciones de masa, tanto del comunismo como del capitalismo, no permitían, si se quiere, un acceso a la felicidad. Entonces Foucault va a seguir cuestionando al capitalismo, pero también hace una crítica por izquierda al comunismo, en el que la singularidad estaba como quizás dejada de lado, ¿no? En función del partido, en función de algunas estructuras. Esa discusión, o sea, bueno, tuvo otras formas también en América Latina, que es, bueno, ¿qué es el sujeto? ¿Qué entendemos por sujeto? ¿A qué sujeto queremos llegar o queremos construir? O sea, desde la idea del hombre nuevo en el Che, hasta, no sé, como otras que había, y que ese sujeto, que esa singularidad no se pierda en esta cuestión comunista, que si pensamos en China, en Rusia, y era como complicada. Sí, totalmente. Quería, para terminar con este tema, contarles otras prácticas, porque imagínense que todo el texto de Foucault, o sea, todo este curso que él da, que está transcripto, bueno, que se llama la hermenéutica del sujeto, ¿no? Como les decía, todo el tiempo Foucault trabaja con el archivo, todo el tiempo cita textos, entonces te encontrás con un montón de prácticas de sí, de estoicos, cínicos y epicúreos. Y por un lado estaba esta de la premeditatio malorum, pero después está los ejercicios de muerte, que también lo mencionó Tadeo ahí por el chat, que es no solamente reconocer que uno va a morir, sino que la muerte tenga actualidad en la vida, que la muerte sea actual en nuestra vida, que nos afecte el hecho de que vamos a morir. Vivir, y esto suena muy trillado y todo, pero es vivir cada día como si fuera el último y hacer cada acción como si fuera la última. Y eso suena muy trillado porque esto está pasado por agua y pasado por 20 filtros, y parece que cuando decimos esto, no sé, vamos a gastarnos toda la plata a McDonald's, y bueno, no es eso de lo que están hablando. Pero son técnicas muy potentes, porque es pensar que la muerte no es un mal. Y al considerar que podemos estar a punto de morir, podemos juzgar el valor específico de cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros actos. Entonces es una práctica de, como les decía, de subjetivación, para que el sujeto se construya a sí mismo. Y por otro lado, estaban, bueno, los de pensamiento, de la premeditación sobre la muerte, después la premeditación sobre todos los males, la premeditación sobre la muerte, y después están también ejercicios físicos, porque no todo era ejercicios del orden del pensamiento, sino que había ejercicios físicos de resistencia o de privación y de abstinencia, como en B, pero no tan extremos, porque no era una prueba física en ese sentido, como no era una olimpiada a ver quién está más tiempo sin comer, sino ver hasta qué punto uno se puede autogobernar, hasta qué punto puede uno gobernar sus propias pasiones. Tienen como objetivo poner a prueba la independencia del individuo, del sujeto, con respecto al mundo exterior, que el mundo exterior no nos gobierne. O sea, una de las técnicas que me acuerdo del libro es que, por ejemplo, había que ir a hacer ejercicio, ¿sí? Hacías ejercicio, entonces te aumentaba el apetito. Y después ibas y te servían un montón de comida muy rica, comida muy sabrosa. Y no comías nada de eso, sino que ibas y comías algo magro, comida de esclavo comías.
Y toda esa comida rica se la comía cualquiera, los esclavos, otros, cualquier persona. Eso era, por ejemplo, una técnica para gobernar las pasiones. Me encanta toda la técnica que hacía esta gente. Y otra es la de la escritura. Escribir en la noche o también, nada, meditar en la noche y también al inicio del día, en la noche, cuáles fueron todas las cosas que hiciste, hacer el examen de conciencia, digamos. Y en la mañana todo lo que querés hacer, digamos, lo que te propones para ese día. Y bueno, ahí está Marco Aurelio. ¿Cómo, Juli? Sí. Que son prácticas, o sea, el yoga tiene como, digo, como un lugar que podemos como mirar en ese sentido, a un modo de vida, y no sé, el yoga tiene ejercicios físicos, ejercicios de meditación, ejercicios como, entre comillas, actitudinales, que era un poco eso lo que hacían estas escuelas, o sea, era como construir un modo de vida en orden a, porque justamente eso es una ética, ¿no? Es el modo en el que yo vivo, por eso si vivo de una manera, no puedo vivir de esta manera e ir a las clases de la escuela de enfrente, ¿no? Es como que tenían esa lógica, pero era como integral. El yoga es lo mismo, o sea, como que también tenés ejercicios espirituales si se quiere, ejercicios mentales, ejercicios físicos, ejercicios como alimentarios en un punto de desintoxicación, ayunos. Bueno, los pitagóricos eran vegetarianos. También que sí. Pensaba que en esa época, o sea, como que había como si se quiere, intercambio cultural con la India, por ejemplo, y que de ahí traían un poco todas estas prácticas. Uh-huh. Sí, y bueno, el otro tema es que en la modernidad aparece una serie de dispositivos, de prácticas, de conocimientos, como quieran llamarlos, que van a volver a traer este asunto de la transformación del sujeto, que son dos. Una, la Julieta lo mencionó, una es el marxismo, y la otra práctica occidental, el otro dispositivo occidental de transformación del sujeto moderno, ¿cuál se les ocurre que es? El psicoanálisis. Porque, o sea, vieron que en Foucault está la cuestión de Marx, Nietzsche, Freud. Igual Foucault siempre termina eligiendo a Nietzsche, ¿no? Y lo bien que hace, por eso Foucault era tan inteligente, porque elige a Nietzsche y no los otros dos. Pero en el marxismo y en el psicoanálisis hay algo de este orden de transformación del sujeto. O sea, la verdad del inconsciente transforma al sujeto y, bueno, la conciencia de clase transforma al sujeto y transforma la realidad. Y el neoliberalismo, bueno, es que claro, hoy en día, viste que hoy nos venden cualquier cosa. Entonces, ¿vieron esto que les decía que el stultus era no incorporar cualquier cosa sin crítica? Bueno, estamos en el nivel de stultus al máximo como sociedad, entonces te dicen, hay que optimizarse, hay que tener rendimiento, hay que ser empresario de sí. Y hay gente que toma eso como si fueran prácticas de subjetivación, cuando nada más alejado de la realidad, nada más sugestionante que identificarte con una fucking empresa, con un fucking emprendedurismo que no tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Pero ¿querés ser tu propio jefe? Claro. Hay todo un discurso neoliberal que propone que todas esas prácticas son prácticas empoderantes o de subjetivación. Y no, nada más alejado de la realidad, pero sí, la gente se lo cree, la gente se pone de descripción emprendedor, sí. La gente quiere ser su propio jefe. Y ahí como sí vuelvo un poco a la peli, porque me puse esta parte en defender a B, no sé por qué. Pero no, en esto de que como esta asquesis que a veces le llamaban para como encontrar esa verdad de sí, implicaba un sufrimiento, y me parece que eso es lo que nos suena fuerte, porque hoy por hoy todas esas prácticas tienen que ver con, entre comillas, o al menos para afuera, evitar ese sufrimiento, no como anular la experiencia del sufrimiento que implica existir. Sí, el análisis es un poco
poco eso, pero como que reterritorializa al sujeto adentro de ese sistema. O sea, como que no puede hacer algo político con el sufrimiento propio, que es lo que sí como trata de, ¿no? Como que él toma su experiencia y de eso hace una cuestión política, porque no es solamente una venganza personal, sino que es su venganza personal y también del resto. Por eso la cuestión de la máscara, de la pérdida de identidad. Cuando el chabón, el policía, le pregunta a Ivy quién es, y ella le dice, era mi amigo, era mi hermano, era mi novio, era mi padre, eras vos, eras dos, ¿no? Como que ahí es cuando me parece que se politiza ese sufrimiento y permite una acción no individual. O sea, una acción que tiene un rédito que no es estrictamente individual, sino que como que se expande. Sí, y por eso esta diferencia entre la novela gráfica y la película. En la novela gráfica, Ivy es B después, o sea, ella es la que se ha transformado. En la película, como es para las masas también, todos son B, o sea, todos se pusieron la mascarita y todo. Bueno, ven cómo responde un poco uno a una lógica de pensamiento y la otra a otra, ¿no? Esta idea de que no hace falta ese sufrimiento, esa transformación, ese ejercicio, esa ascesis, para acceder, como que el sujeto como es, ya es posible de acceder a la verdad. Como de la identidad y de las máscaras, está bueno pensar como el desandar la identidad, como el asumir que podemos tener, que en realidad tenemos un montón de identidades y que querer como... Claro, es que el subjectum es el substrato y lo que dice, no sé, Nietzsche es que somos una cebolla, que no tiene un núcleo, no tiene un sustrato. En todo caso, si hay algo parecido a ese sustrato, es un poco más el cuerpo, y el cuerpo como que puede ser muchas cosas. Sí, es verídico, pero lo que recordaba es que la palabra persona significa, digamos, como una máscara que suena, digamos, que es del sonario, del personario, que venía del teatro. Entonces también, digamos, que la identidad es una máscara desde el principio de los tiempos, como que este juego, o sea, me quería, digamos, acotar esto, que no sé si es real, creo que sí, pero hace mucho que lo escuché, lo leí, y bueno, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Con el yo y la máscara, que en realidad son lo mismo, más allá de la identidad del sujeto, todos jugamos permanentemente y hacemos un drama con lo que podemos, con los elementos que tenemos, con las palabras, con el mundo simbólico y lo que nos toca, pero un personaje que para mí un personaje somos todos. O sea, no existe nadie que va a ser realmente auténtico o que tenga una identidad alejada de esa relación con ese otro al que hay que fingir e interpretar para poder relacionarse. No sé si me explico. Sí, totalmente, sí. Y es así, entonces, Julieta, que veo que asentías con la cabeza, es personaria, es la máscara que suena. Persona. Sí, era de hecho el tipo de máscara, miren qué loca esta asociación hermosa. Era el tipo de máscara que amplificaba la voz. No como la voz y la palabra, como un lugar que otorgaba un cierto posicionamiento, pensando en una Grecia en la que quienes participaban de la asamblea y por lo tanto del gobierno de la ciudad eran los varones que hablaban, ¿no? Como, y esta cuestión de la máscara que era la que amplificaba la voz en las representaciones. Algo que, o sea, como que me parece que funciona mucho esto de la identidad es una máscara que nos hemos olvidado de que lo es. Así como se decía del fetichismo de los dioses, por ejemplo, hemos creado dioses y nos hemos olvidado de que los hemos creado. Bueno, esta identidad es una máscara y nos olvidamos que es una máscara y creemos que de verdad yo soy ese avatar. Cuando en realidad eso, y ahora más que nunca, somos un avatar en las redes. Y así como nada, ahora nos pintó un avatar de una manera, nos puede pintar un avatar de otra. Y genera como un cierto conflicto a veces el no poder unificar eso, pero me parece que asumirlo es como mucho más divertido, porque ya no tenés que cumplir el mismo rol todo el tiempo. Decís, bueno, cambió el escenario, cambió el personaje. Sí.
Y en cuanto a algo que ponían en el chat de la máscara como técnica, pienso un poco que la máscara de B, ¿no? En este caso, es como es el efecto, es la consecuencia de haber hecho ese proceso, ya no sé si de subjetivación como también de desubjetivación, o sea, de borramiento de cualquier identidad. Pienso mucho en Game of Thrones con estas cosas, en todo lo que hace Arya y todo eso, me hace acordar mucho. Y como ahí se ven mucho estas prácticas así. Y bueno, nada, me parece que la máscara es el efecto de ese encuentro con la carencia de la identidad, que siempre existe, pero que siempre se oculta tras otra máscara, que es el nombre propio o la personalidad o lo que sea, ¿no? Entonces ve como que con esa máscara muestra que de verdad no es nadie, puede ser cualquiera. Es todos, no importa. Que el Basti decía algo así como... no sé si esa es la cuestión. El Basti decía algo así más como que por ahí la máscara no era tanto un desandar la identidad, sino como una identificación con otra identidad, que podría ser la de la identidad oprimida, ¿no? Interesantísimo. Sí, y que nada, que me parece que al menos la lectura, al menos de la peli, como que no es tan democrática en el sentido de, bueno, construyamos un colectivo y por lo tanto una cierta identidad que más o menos nos nuclee para pelear por derechos, sino prender fuego todo y ver qué pasa. El loco al principio, cuando él habla con la piba, ella le dice, ¿vos posta querés volver al parlamento? Y el flaco le dice, sí. ¿Y vos te pensás que con eso van a cambiar las cosas? No sé, una posibilidad. Puede funcionar como puede no funcionar, pero no es que el chabón tiene como un plan de acción que incluya un sujeto y un método, sino que, nada, vio que era eso, digamos, era como, me parece que va más del lado de las micropolíticas, del anarquismo. Sí, en el cómic igual eso se ve diferente, porque él le dice, yo voy a cometer la última acción de destrucción de este mundo, y a partir de mañana a vos te toca construir. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Bueno, cuando vi la peli, que la vi ayer, para hacer las tareas, para no hacer lo mismo que hago siempre, de llegar al encuentro sin la película, sin haber visto la película o los capítulos de serie, y para que no me spoileen aparte. Bueno, no pude evitar relacionar, o en el momento me surgió de pensar en el Joker, que también hay esta cuestión de la identificación, y que también aparece esto de las máscaras, con la gran diferencia, por lo menos para mí, según mi interpretación, en que B tenía un propósito final, y en el caso del Joker, en realidad el movimiento social que se desencadena, en realidad no, tal vez como que no concuerda mucho el hecho primigenio de esa revolución, porque en el caso del Joker es una cuestión, una reacción personal ante tanto maltrato, marginación y demás que había sufrido el personaje, y en este caso también había habido maltrato, mucha injusticia, pero B tenía un propósito final, y bueno, el Joker no, en realidad se desencadena el movimiento social utilizando catalizador lo que sucedió. Se genera todo ese movimiento de las máscaras y demás, y todo un movimiento anarquista en base al asesinato de los 3 brokers en el tren. Pero bueno, no pude dejar de hacer la relación, fue como muy directa la relación de las máscaras y movimientos sociales que explotan hacia un hecho. Sí, a mí también me resonó mucho con el Joker. No porque las libertades sean quitadas va a generar una reacción. Yo pensaba que el otro texto que traje, pero no vamos a llegar a desarrollarlo, pero no importa, que es por qué frente a una crisis aparece el fascismo, porque está naturalizada esa idea. O sea, ¿por qué frente a la crisis aparece una solución de derecha y no de izquierda? Que es lo que aparece en el texto de Psicología de Masas del Fascismo, de Wilhelm Reich,
que se hace esta pregunta, ¿por qué? Y bueno, les da un adelanto breve, pero básicamente dice lo que dice es que vamos a construir una subjetividad para eso, que tiene que ver con una construcción de la sexualidad, el núcleo de esa subjetividad burguesa. Y vieron que en la peli aparece la cuestión del líder como el líder loco, el líder maniático, ¿vieron? Aparece algo del líder desequilibrado. Y en el libro también, peor, es medio psicótico en el libro, está enamorado de la computadora, bueno. Pero, y eso ocurre con el fascismo histórico también, o sea, se dice de Hitler que era un loco, o del fascismo que fue una psicosis de masa, se psicologiza todo eso. Y en realidad dice Wilhelm Reich, que le escribe el libro en 1933, o sea, cuando Hitler ya llega al poder, dice, las masas desearon el fascismo. No es cuestión de un líder loco esto, es que las masas desearon el fascismo. Y sobre todo las clases medias, dice, parecido con la realidad, es pura coincidencia. Y en relación a eso, bueno, si quieren les cuento un poquito Wilhelm Reich, lo que dice, es que la clase media, dice no puede hacer historia a largo plazo, porque historia a largo plazo hace o el proletariado, que tiene la fuerza de trabajo, o la burguesía, que tiene los medios de producción. Pero la clase media no, dice. Y habla a través de la institución de la familia, lo estoy diciendo muy cortito esto para que no se nos vea tan tarde, a través de la familia, lo que ocurre es que se hace una identificación entre la familia y la nación y el Estado, pero eso está atravesado por propaganda estatal también, no es así, no es inocuo, no es de la nada, está atravesado por toda la propaganda nazi. Entonces, él dice que el sujeto de clase media se identifica con el líder, se identifica con la autoridad. ¿Por qué? Porque se identifica con los aspectos represivos o con los aspectos más morales de la cultura. Porque dice que la persona de clase media, en términos de condiciones materiales de existencia, en términos de condiciones económicas de existencia, se parece más al proletariado que a la clase alta, eso ya lo sabemos, se parece más al proletariado que al burgués. Entonces, ¿cómo hace para diferenciarse del burgués? Bueno, incrementa la moral, digamos, se ponen más moralistas. La clase media se pone moralista para diferenciarse del proletariado. Y eso es lo que lleva a identificarse con la autoridad y con el líder. Y bueno, va por ahí un poco la explicación de Wilhelm Reich, que la clase media fue la primera que alzó la cruz gamada, digamos. Why I find very problematic the film, which many leftists like very much, I don't, V for Vendetta, if you saw it. You remember the final scene? Wonderful, ecstasy, carnival. The crowd penetrates the police cordon, enters the parliament, people take over. But, as I like to say in my tasteless way, I'm ready to sell my mother into slavery to see a film called V for Vendetta Part 2. Okay, the people have won. What happens the next day? What new laws do they pass? How do they do it? How do they reorganize state apparatus and so on?